Para impartir la conferencia del día de hoy, nos hace el honor de impartirla la doctora Miriam Alfie Cohen. Ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM, licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene el diplomado en Tanatología, así como el diplomado en Apoyo y Acompañamiento por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene el diplomado en Terapia Médica Familiar. Es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. También es creadora y docente del seminario Demencia y Alzheimer. También es patrono de Alzheimer México. También desde hace algunos años es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco y a su vez cedo el micrófono y pantalla a nuestra ponente del día de hoy de la conferencia Entender el Alzheimer, acompañando a nuestros seres queridos. Los dejo en compañía de la doctora Miriam Alfie y nos vemos al finalizar la conferencia. Buenas tardes. La ponencia del día de hoy trata fundamentalmente de entender qué es el Alzheimer y la manera en cómo podemos acompañar a nuestros seres queridos y también, de una manera especial, cómo enfrentar este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a dar paso a nuestra conferencia. El Alzheimer es una de las enfermedades que están alojadas en el cerebro, ¿sí? Y al igual que otras demencias, tiene factores que son causa y factores que van a determinar ciertas conductas de las personas que lo padecen. ¿A qué se deben estas demencias? Bueno, hay varias causas. Una es el envejecimiento y este envejecimiento implica dependencia y cuidados. La mayor parte del tiempo es la familia la que otorga el apoyo a este tipo de enfermedades y en ellas hay un cuidador principal que es el responsable y que no tiene remuneración y que muchas veces son las segundas víctimas de la enfermedad por la sobrecarga. En especial quiero trabajar con ustedes el tema de las mujeres, cómo las mujeres se han hecho cargo fundamentalmente de este tipo de enfermedades. En México, y esto es algo muy importante, el 9% de la población total adulta mayor de 60 años padece algún tipo de demencia y 2 millones de personas, 9% de la población total tiene o padece Alzheimer y 2 millones de personas todo tipo de demencias. Lo que nos están diciendo es que de alguna manera envejecer trae como consecuencia, en muchos casos, diferentes tipos de demencias. ¿Qué es la demencia? Bueno, la demencia es una enfermedad que afecta a las células nerviosas del cerebro, a las neuronas, y provoca una pérdida en sus funciones. Habitualmente es lenta y progresiva e interfiere con la vida diaria de cada uno de nosotros. Es muy frecuente, la padece un 5 a 10% de las personas mayores, algo muy importante, no se cura en la mayoría de los casos, pero lo que es importante decir es que la investigación médica ha avanzado de manera impresionante y cada día hay medicamentos más eficaces. Así que tenemos tratamientos médicos y tratamientos no médicos que nos pueden ayudar a aliviar y confortar a nuestros pacientes. La demencia es un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene signos y síntomas. Porque es una enfermedad del cerebro y generalmente se presenta de naturaleza crónica o progresiva con una disminución de las capacidades mentales. Es un déficit de múltiples funciones corticales superiores y el deterioro en el control emocional y en el comportamiento social o de la motivación. Fundamentalmente de la enfermedad que voy a hablar hoy, que es Alzheimer, como ustedes saben, el jueves fue una conmemoración muy importante, es el Día del Alzheimer. El Alzheimer va a afectar la memoria, el lenguaje, la capacidad para actuar y para reconocer hasta las funciones más primarias. Como decía yo, diferentes tipos de demencia se localizan en diferentes partes del cerebro. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer que se encuentra en la parte cortical, en la corteza cerebral, y es allí donde están nuestras principales funciones.
la función del habla, la función de reconocer el lenguaje, la función de la memoria. Se reconoce al Alzheimer por 4 pérdidas o las famosas 4A. ¿Qué implican las 4A? Primero, amnesia, que significa que no podemos ya formar y tener registro de nuestra información. Tenemos un olvido patológico. Agnosia, la imposibilidad de reconocer objetos debido a una lesión cerebral. No saber, no solo nombrarlos ni reconocerlos, sino tampoco usarlos. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, si yo digo, cepíllate el pelo, mucha gente no reconoce lo que es el cepillo, ni para qué sirve el cepillo. Es decir, tenemos la imposibilidad de reconocer objetos, de no saber nombrarlos y de no saber usarlos. Afasia, alteración del lenguaje. ¿Qué pasa? Que sustituimos una palabra por otra o todo el tiempo estamos pensando cómo se dice, qué día es hoy, somos repetitivos. Tenemos una incapacidad para leer y para escribir. Esto es muy importante. Y la última es apraxia, que es la alteración de la capacidad para realizar gestos. Es decir, mover las manos, caminar, sentarnos, etcétera. Hay que decir que esta enfermedad es degenerativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un primer diagnóstico y la enfermedad va avanzando conforme pasa el tiempo. ¿Cuáles son los puntos claves que hay que destacar del Alzheimer? Cambios en la personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de memoria y cambios en el estado de ánimo, problemas de atención y orientación. Por ejemplo, podemos encontrar gente que siempre fue muy tranquila y que cuando la enfermedad avanza se vuelve sumamente agresiva porque no hay un control del comportamiento. Quiero mostrar esta lámina porque en esta lámina es muy evidente lo que va haciendo la enfermedad. Del lado izquierdo tenemos el cerebro en una sección cortado, un cerebro que es normal. En esta parte izquierda lo que vemos es un lóbulo completamente relleno en donde las neuronas están haciendo sinapsis, hay conexión. Cuando tenemos o padecemos Alzheimer, lo que se presenta es agujeros en el cerebro, como si fuera un queso gruyère, para que me entiendan más fácil, y se van creando como conexiones que impiden la conexión entre las neuronas. Estos agujeros que se van creando en el cerebro son los que provocan esta incapacidad para hablar, para entender, para comprender, para tener memoria. Entonces, ¿qué está pasando con esta enfermedad? Que hay una permanencia en varios aspectos. Necesita esta gente una ampliación de cuidados y muchas veces está en juego los ingresos porque los costos de los tratamientos pueden ser altos. Hay un proceso en donde hay que tomar decisiones y muchas veces vamos a tener que requerir de un representante legal para la toma de decisiones. Hay este sentido de pérdida frente a la experiencia de la enfermedad y sobre todo tenemos un problema valorativo que es, se prolonga la vida versus el deterioro permanente de nuestros pacientes. Estas son como 4 cuestiones que hay que tener en mente cuando se presentan este tipo de enfermedades que, como ya digo, son crónicas y son prolongadas. En 1907, Alois Alzheimer, que es el doctor que descubre la enfermedad, describió hallazgos neuropatológicos en el cerebro de una mujer de 51 años. Esta mujer murió después de una enfermedad progresiva
de 4 años de evolución, y los trastornos consisten en pérdida intelectual, cognitiva, cambio de conducta y estado de absoluta dependencia. La forma familiar de esta enfermedad no fue descrita hasta 1930. Y como sabemos, en nuestro país, mucho tiempo después, hablamos de Alzheimer. Es una enfermedad, quiero repetir, neurodegenerativa, ya dije por qué, es progresiva y caracterizada por una serie de rasgos clínicos y patológicos con una variabilidad relativa. Es decir, no todos los pacientes presentan al mismo tiempo todos los síntomas. Alteraciones, ya vimos, cognitivas, funcionales, de comportamiento. Delirios, alucinaciones, confabulaciones, depresión y ansiedad. ¿En dónde va a afectar estas falta de sinapsis entre las neuronas y la creación de mayor tipo de proteínas que van a ir destruyendo estas capas del cerebro? Bueno, estas áreas del cerebro. La memoria, problemas para realizar tareas, el lenguaje, la desorientación tiempo-espacio. Por eso siempre nos preguntan qué día es, qué hora es, qué día es, qué hora es. Pobreza de juicio, problemas de pensamiento abstracto, pérdida de cosas y la ubicación de estas cosas en lugares incorrectos, un cambio de humor, cambios en la personalidad y pérdida de iniciativa. Muchas veces se dice que esta enfermedad tiene que ver con la edad y se ha visto que esta enfermedad no se presenta en menores de 40 años, siempre es en un proceso degenerativo que va acompañado de la edad. Hay 3 fases que son reconocidas a nivel médico: un defecto cognitivo leve, un defecto cognitivo moderado y un defecto cognitivo grave, cuando ya perdemos cualquier control y los enfermos acaban postrados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gradientes dentro de estas fases, que no todo el mundo lo presenta de la misma manera. En la primera fase es una enfermedad muy larga que puede durar hasta 15, 20 años, pero en la primera fase estamos hablando de entre 2 y 5 años. La segunda fase corre de 2 a 10 años y la fase terminal, que puede ser hasta 10 años. ¿Cuáles son las características en la primera fase? Hay una alteración de la memoria y el lenguaje, hay una pérdida en la capacidad de concentración, hay una desorientación espacio-temporal y hay un cambio en la personalidad. En la segunda fase, el enfermo es incapaz de realizar actividades de la vida diaria sin supervisión. Hay una dificultad para comunicarse, hay una desorientación espacial, hay una dificultad para coordinar y hay alteraciones en el comportamiento. Ya en la tercera fase hay una agnosia extrema, una afasia, una apraxia, apatía y una pérdida total de la referencia espaciotemporal. Y entramos a un periodo de pasividad. Entonces, ¿en dónde tenemos que poner atención en la primera fase, en la segunda y en la tercera? 1, detención precoz. Y ahorita voy a hablar del diagnóstico integral. Supervisión. Planificar la convivencia, la economía y el cuidado de nuestros pacientes. Tener revisiones médicas y, sobre todo, generar trámites legales. Esta es una primera fase donde todavía la enfermedad no ha avanzado de manera terrible, ¿no? La segunda fase, hay una nueva adaptación a situaciones, hay la necesidad de supervisión y ayuda y hay la necesidad de revisar planificación anterior, es decir, revisiones y trámites legales. En la tercera fase es evaluar y planificar cómo organizarse, informarse sobre cuidados básicos, adaptar la vivienda porque va a haber un cambio en todas las necesidades de nuestros enfermos, revisar la medicación y pedir ayuda externa. Como les decía yo, es importante tener un diagnóstico integral de la enfermedad. Hay que ver el estado médico, es decir, si en nuestro enfermo, qué necesita, qué tiene, qué requiere, el estado cognitivo con unas pruebas que se presentan
en diferentes instancias, pruebas neurológicas, el estado afectivo, la situación social, el estado funcional de nuestro enfermo en estos 4 apartados, para hablar entonces de una mejor calidad de vida. En este sentido, nuestra labor en esta conferencia es sobre todo entender qué es el Alzheimer para acompañar a nuestros seres queridos. Básicamente, alguna de las cosas importantes que se pueden hacer en las primeras etapas de Alzheimer es estimular la orientación y la memoria de nuestros enfermos, reaprender datos del entorno y de ellos mismos, tener agendas, letreros e indicaciones, por ejemplo, letreros en donde diga, este es el baño, esta es la cocina, información como recuerdo. No para memorizar, no tratemos que ellos memoricen, tratemos que ellos revivan sus recuerdos. Hablar de sus etapas más tempranas de la vida, siempre que el paciente esté de acuerdo, no obligar. Algo que recomiendo mucho para estos pacientes es el libro de la memoria. Es un escrito de hechos sistematizados de la vida de la persona, su biografía, su entorno actual, sus etapas de la vida, sus hijos, sus amistades, su trabajo, y siempre recuperando las imágenes para que sea un recordatorio, un libro de la memoria. Y aquí es muy importante tener una relación directa entre el paciente y el cuidador principal. Aquí un ejemplo de lo que se puede hacer para ir recuperando la historia de vida. Hablar de los recuerdos, de memorias antiguas. Tratar de que nuestro enfermo reconozca ruidos, imágenes, colores, emociones. Activar el pasado personal. Un recuerdo de los acontecimientos de manera personal, una identidad, ¿no? Recuperar su identidad, porque la identidad se va perdiendo, no sabemos quiénes somos. Y sobre todo la autoestima de la persona. Por eso el libro de la historia de vida es un material que nos ayuda a las reminiscencias, a los recuerdos. Se trata también de activar y mantener las capacidades mentales tanto como se requiera, tanto como se pueda. Hay una manera de estimular su memoria, también de la comunicación verbal, del ritmo y de la coordinación. Algunos tips aquí podrían ser el juego de la memoria, poder jugar con nuestros pacientes. Otra cosa sería, por ejemplo, ponerles un dictado o que ellos transcribieran palabras. Sobre todo también ritmo y coordinación que se puede obtener mediante el baile. Recomendamos mucho fotos de objetos, láminas temáticas, grabaciones de sonido, reconocimiento táctil, simulación de una camisa, de un zapato, para no perder esta capacidad de reconocer. Hay la necesidad de ir ejercitando nuevamente nuestro cerebro de manera importante. ¿Cómo podemos estimular al paciente en el domicilio? Y esto es en las primeras etapas, no ya cuando es una enfermedad prolongada. Estimular y mantener las capacidades mentales, ya dije, con láminas, con juegos de memoria, evitar la desconexión del entorno y favorecer las relaciones sociales. Pensar que el enfermo no quiere ver a nadie no necesariamente es algo positivo, hay que fortalecer las relaciones sociales, dar seguridad e incrementar la autonomía personal del paciente, sobre todo para que en estas primeras etapas se siga vistiendo, se siga bañando él solo o ella sola. Estimular la propia identidad y la autoestima, siempre utilizar un espejo para verse, para reconocerse, minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas, por ejemplo, ruidos en la noche o una luz muy fuerte, mejorar el rendimiento cognitivo con tarjetas, con señalamientos, el rendimiento funcional, por ejemplo, si pueden ir solos todavía al baño, si pueden en un momento dado vestirse, facilitarles esas tareas. Incrementar la autonomía de las personas en la actividad de la vida diaria, mejorar el estado y sentimiento de salud, mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares y sobre todo del cuidador principal. Es importante
nosotros frente a una persona que padece Alzheimer? Número 1, moderar nuestra voz. Hablar directamente a los ojos con una mirada amistosa. La peor agresión es el silencio. Su mundo es un misterio para nosotros. No sabemos qué pasa o qué sienten o qué sucede en su mente. Viven en el miedo. Fundamentalmente, el espejo es uno de los elementos clave para no perder esta identidad, para seguirse reconociendo en estas primeras etapas. El ejercicio, el jugar con pelota, hacer ejercicio, bailar, jugar, estar en compañía es un factor importante para seguir ejercitando el cerebro de estas personas. Y sobre todo, tener empatía hacia ellos, ¿no? Que es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. Nosotros decimos ponerse en los zapatos del otro. También es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Sentir como sienten ellos, estar como estar ellos, vivir como ellos lo pueden estar viviendo. ¿Cuáles son las actividades significativas que pueden de alguna manera ir revitalizando o dejar de tener esta pérdida, ¿no? Ocupacional, ocupaciones de la vida diaria, readaptarse y rehabilitación, bailar, cocinar, pasear. Hay un término que se llama A Life Inside, que tiene que ver con la música, que es muy importante para este tipo de enfermos, la música y sentirse vivos por dentro. Se trata de generar actividad física para retrasar daños en la motricidad, en la disminución de fuerza y de la masa muscular. Cuidar muchísimo las caídas y la dependencia. Ya se trabó. Se trabó Miguel. Ya. Por eso pongo esta lámina aquí, es un rompimiento de todo lo que conocemos, de lo que somos, de hacia dónde vamos, quiénes, qué éramos, quiénes somos y cómo nos reconocemos hoy como personas. ¿Qué sugiero? Sobre todo entornos sencillos, no aglomerar muebles, tener un paso libre por la casa. Se trata de dar una sola indicación a la vez, usar mucho el sentido común. Hay que tener una seguridad en la casa, sobre todo en puertas, ventanas, llaves, las llaves del gas. No dejar que nuestro enfermo salga solo o que pueda abrir la puerta porque pueden llegar a extraviarse. Muchas veces se nos dice que no tienen una capacidad para el manejo del dinero. Es una responsabilidad que el paciente no puede asumir. Se necesita muchas veces asesoría legal. No es viable la conducción de vehículos porque el paciente hace caso a terceros. Es decir, si el cuidador principal le dice al papá o a la mamá o a la pareja no manejes, no nos hace caso a nosotros, les hace caso a terceras personas. Se trata que sigan siendo lo más independientes que puedan y sobre todo, y esto es muy importante, tener una rutina. Las mismas horas para desayunar, las mismas horas para cenar, las mismas horas para ir a la cama, generar ambientes tranquilos, sin ruidos extenuantes. 10 consejos para mejorar la comunicación con el paciente de Alzheimer. Evitar ruidos y distracciones para facilitar la comunicación. Acercarse, presentarte y decir quién eres. Es posible que con el tiempo no te reconozca. Utilizar el humor y aprender a reírse juntos de los malos entendidos. Hablar despacio y vocalizar con tranquilidad y utilizando un tono de voz bajo. Colocarte delante y mirarlo a los ojos. Adoptar estas posturas para garantizar que le llegue el mensaje. Evitar presionar ante preguntas que impliquen recordar. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Eso es lo peor que podemos decir. Es posible que no consiga responder. Utilizar la cara para expresar, sonreír, gesticular. Reformular las preguntas si no ha comprendido el mensaje. Utilizar el lenguaje cada vez más sencillo y coloquial. Mantener la calma y tener paciencia. Sé que esto es muy difícil, pero es un ejercicio que hay que tener. Repetir el mensaje las veces que sea necesario y con el tono adecuado. Y lo más importante, no pelees,
no grites, no castigues, no infantilices. Hacer preguntas sencillas. ¿Tienes frío? ¿Te apetece salir? Utilizar un lenguaje simplificado. Elige la camisa para hoy. Al tiempo mostrarle dos, una azul y otra blanca. No intentar razonar ni discutir. No des lecciones, no lo avergüences. Nunca digas, ya te dije, repítelo las veces necesarias. No hables con otros delante de la persona como si no estuviera. Nunca digas, pero no te acuerdas. Cambia el no puedes por haz lo que puedas. Ahora, es cierto, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos cuestionamos, bueno, si yo tengo un pariente con Alzheimer, ¿yo también voy a tenerlo? Entonces, hay ejercicios para ejercitar tu mente. Yo recomiendo varios. Primero, bañarse con los ojos cerrados, es un ejercicio maravilloso. Usar la mano no dominante, es decir, si son diestros, sean ahora zurdos. Come, escribe, abre el cajón, peínate, lávate los dientes. Lee en voz alta, es muy importante. Activa distintos circuitos de los que usas para leer en silencio. Cambia tus rutinas, haz cosas diferentes, cambia las cosas del lugar. Al saber dónde está todo, el cerebro construye un mapa. Realiza algo nuevo, algo que te guste. Fotografía, cocina, yoga, aprende un nuevo idioma. ¿Qué me sirve también para ejercitar mi mente? Tu visión periférica, mover los ojos arriba, abajo, un lado al otro. Apréndete una canción, anímate a tocar un instrumento, si ya sabes tocar uno, pues otro. Bájale al volumen de la tele y trata de descifrar qué está diciendo la gente. Éntrale a jugar con la pelota y cachar la pelota es un ejercicio muy importante para el cerebro. Ya dije, usa tu mano no dominante, arma rompecabezas. 5 cosas que no sabías del Alzheimer. Dormir poco puede ayudar a precipitar el Alzheimer. Perder el olfato, ojo, perder el olfato puede ser un síntoma. Un análisis de sangre puede predecir el Alzheimer. Bailar es una terapia maravillosa para el Alzheimer porque ahí hay coordinación del cuerpo, ves los pasos, los tienes que aprender. Algunos dicen que el matrimonio puede protegernos de enfermedades neuronales porque estamos acompañados, porque estamos de alguna manera interactuando. ¿Cómo podemos prevenir? Básicamente se dice que la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B12 y tomar café pueden ser alicientes para prevenir este tipo de enfermedades. Ahora, pasamos a un asunto fundamental, que es el meollo de esta plática con ustedes. Básicamente, lo que me interesa trabajar es cómo el Alzheimer está relacionado con el duelo. El Alzheimer, desde el momento en que se da el diagnóstico, es una pérdida, porque sabemos que no hay cura. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esa pérdida? ¿Cómo la hacemos nuestra y cómo trabajamos el duelo? ¿Qué duele en el Alzheimer? Me duele que se me olviden las cosas y que los demás no lo sepan comprender. El duelo es un proceso, es una elaboración, es un trabajo que necesitamos hacer a nivel mental, psicológico y espiritual. El duelo necesita tiempo y cada uno de nosotros tiene distintos recursos para enfrentarlo. Sin embargo, cuando nos dan el diagnóstico, ya sea a nosotros o a un ser querido, nosotros vamos a experimentar un duelo anticipado, tanto el enfermo como su familia. Es una enfermedad que no tiene cura. Es un tiempo donde la familia y la persona enferma van a experimentar diversos sentimientos y emociones. Y de lo que vamos a tratar de trabajar es de preparar emocional e intelectualmente para la inevitable muerte del ser querido, ¿sí? Entonces, el duelo tiene como principio la pérdida. La pérdida tiene en un momento dado que irse trabajando tanto emocional como intelectualmente para superar esta etapa. Es un duelo anticipado porque la persona va muriendo antes de morir, ya que deja de existir existiendo, deja de estar estando.
La persona que conocíamos ya no es la persona que está allí. Ha cambiado, se ha transformado. Ya no es la persona que conocimos tiempo atrás. Hay esta implacable presencia, ¿sí?, de una pérdida lenta, agobiante y cruel que va deteriorando al enfermo, llevándose poco a poco todas y cada una de sus habilidades físicas y mentales. Yo la represento mucho con esta litografía, que es como si nos cayera un manto negro encima, en donde no sabemos quiénes somos, dónde estamos, no reconocemos quién está cerca de nosotros, no sabemos en dónde estamos situados, ni en nuestro espacio, ni en nuestro tiempo. Somos alguien extraños hasta para nosotros mismos. Por eso el duelo es una secuencia de sentimientos, ¿no? El duelo implica inquietud, angustia, desesperación. Muchas veces está ligado a depresión, a decaimientos, a sentimientos de culpa. Y la aceptación de pérdida es un proceso que puede tomar entre 1 y 1 año y medio, ¿no? Y cada vez hay una desvinculación parcial de él. Hay una generación de nuevas vinculaciones y cada familia es distinta. Cada familia trabaja sus emociones de manera distinta con el dolor y la pérdida. Algunas familias se unen más, otras no lo pueden hacer. Perdón. Esta frase me gusta mucho porque de alguna manera representa lo que es el Alzheimer. El Alzheimer se parece a una especie de fin de la vida antes del fin real. La muerte es un suceso natural, no tan trágico al fin y al cabo. Así la muerte no sería demasiado mala si se le compara con esta muerte cerebral, lenta e inútilmente larga. Desgraciadamente es imposible saber lo que sienten los enfermos, ¿sí? Y esta frase me parece fundamental porque tiene que ver con el tema que hoy estamos trabajando, ¿sí? Que tiene que trabajarse la pérdida, trabajarse el duelo, adaptarse a las nuevas circunstancias. Y estas nuevas circunstancias pueden traer mucho dolor, pueden traer en un momento dado angustia, depresión, ira. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo aceptar este tipo de enfermedades? ¿Qué sentimientos se presentan? Miedo, porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, en cuánto tiempo vamos a ver deteriorada nuestra propia salud o la salud de alguien que queremos. Tenemos resentimiento y decimos por qué él y no otros. Extrañamos a la persona querida. Sentimos culpa. ¿Por qué no le dijimos lo que teníamos que decir? ¿Por qué hicimos lo que no deberíamos de decir? Tenemos conmoción, no sabemos cómo enfrentar este sentimiento, esta pérdida. Nos sentimos solos, tenemos desamparo, enojo, vacío, tristeza. Y al mismo tiempo, inseguridad, falta de control, ansiedad, aturdimiento. Y al último, cuando podemos procesar nuestra pérdida, adaptarnos a esto, un alivio, cuando aceptamos la pérdida. Entonces voy a hablar de algunas reacciones que tenemos frente a esta pérdida por enfermedad de Alzheimer. Enojo. Por ejemplo, nos vamos a enojar a lo mejor con el paciente por sus actitudes, por conductas exasperantes y sobre todo por su pérdida, por su oscuridad, porque ya no se comporta como se comportaba antes. Hay una deambulación. ¿Por qué? Porque perdemos su identidad. Ya no sabemos dónde está su vida, dónde están sus cosas. Hay una desesperación, somos impotentes, somos débiles, porque muchas veces no tenemos la información adecuada, no tenemos los medios económicos, la familia no ayuda de manera completa, siempre recae sobre una sola persona el cuidado. Nos da vergüenza por las conductas embarazosas que pueden tener nuestros pacientes y nos da vergüenza sobre todo decirle a los amigos, a los familiares o los vecinos que alguien que queremos mucho está padeciendo esta enfermedad. En estas imágenes trato de señalar por una parte el enojo, la culpa, la desesperación y la vergüenza.
Culpa, sentimiento que puede carcomernos por la forma como tratamos al enfermo en el pasado. Pasar rato con amigos, salir, pasear, es lo que recomiendo mucho para los cuidadores fundamentales. Sentimos que no hacemos lo suficiente, tenemos una actitud que tuvimos frente a él o ella antes de conocer el diagnóstico. Estamos enfadados por sus olvidos, por los descuidos o las conductas poco apropiadas. Tenemos enojo y tratamos de recriminar sus fallas sin saber que ni ellos entienden lo que está sucediendo. Este es el punto clave. Nuestros enfermos no entienden ni siquiera lo que les está sucediendo, ¿sí? No tienen conciencia, no saben lo que les está sucediendo y no saben que están perdiendo poco a poco estas capacidades. Esta es una litografía que me gusta o una fotografía que me gusta porque habla de estos momentos de desesperanza, de desesperación, de angustia. Olvidos, y aquí voy a la parte medular, ¿no? Muchos de nosotros pensamos, bueno, si algún familiar de nosotros está padeciendo Alzheimer, ¿nosotros lo vamos a padecer? ¿Seré hereditario? ¿Padeceré yo misma la misma enfermedad? Comenzamos a tener despistes, olvidos, estaré yo también desarrollando Alzheimer, se vuelve un monotema para los familiares, se vuelve una carga física y emocional del cuidador y puede dar por resultado olvidos y despistes. En realidad no tenemos que preocuparnos más de la cuenta, estamos viviendo un momento de estrés, un momento de desesperación y esto es normal que suceda, que olvidemos cosas. Y esta es la clave. Ojo, no es lo mismo perder la llave que no saber para qué sirven las llaves, ¿sí? No es lo mismo que de repente te despistes y digas, ay, ¿dónde dejé tal o cual cosa? Y otra que no sepas para qué sirve tal o cual cosa. Bueno, la enfermedad de Alzheimer puede durar de 4 a 6 años, aunque el rango es muy amplio, puede ir de 2 a 15 años. Los cuidadores van a estar en el centro, hay que proteger muchísimo al cuidador principal porque muchas veces el desgaste de los cuidadores principales es terrible. El cuidador principal invierte 6.9 horas diarias con el paciente con enfermedad de Alzheimer y más del 90% está en una edad económicamente activa, ¿sí? Digamos 40, 50 todavía. Al final el paciente se encuentra totalmente postrado y dependiente, ¿sí? No es que se cure, sino que la enfermedad es progresiva. Y ahora me gustaría un poquito hablar del cuidador principal. ¿Cuáles son los principales trastornos al que el cuidador se hace vulnerable? El síndrome del cuidador. Se empieza a padecer insomnios, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, desconexión de sí mismo, desestructuración personal, irritabilidad, sentimientos de culpa, dolores musculoesqueléticos, trastornos psicosomáticos, cambios en las relaciones familiares, problemas laborales, pérdida de contacto social. Muchas veces se dice que el cuidador principal se enferma y se deteriora más rápido que a quien está cuidando, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos consejos para ese cuidador principal. Al oír el diagnóstico, el cuidador principal trata de volcarse, de estar al lado de nuestro ser querido, de aferrarse, trata de no oír, trata de que todo esté en relación a aferrarse al enfermo y evitar la pérdida, ¿sí? Y de lo que se trata básicamente es de trabajar la pérdida y al final de aceptarla. Muchos casos no se oye, ¿sí? Alguna gente, por ejemplo, nos va a decir, pues deberías de tener ayuda en la casa o, muy importante, todavía en las primeras etapas de Alzheimer, hay centros de día en donde estos pacientes hacen actividades, juegan, bailan, escuchan música, Alive Inside, vivos por dentro. Sentimos como cuidadores principales que tenemos una obligación moral
que tenemos que atender personalmente a nuestro enfermo porque si no, no va a estar bien. Pero el esfuerzo nos supera, nos genera estrés. Y una forma de evitar la pérdida y de trabajarla es aferrarse al enfermo y no aceptarla. Entonces, yo lo que recomiendo mucho en las primeras etapas es pedir ayuda, dividirse tareas en la familia, pensar en centros de día. Hay varios centros de día en la Ciudad de México que nos pueden ayudar con estos enfermos y sobre todo no cargarse con todas las tareas que implica esta enfermedad. Una salida saludable para el cuidador primario, tener información, vivir cada día según se presente. Hay días buenos y hay días malos. Tratar abiertamente nuestros sentimientos, ¿sí? Ser honestos con nosotros mismos. El hubiera no existe. Hay que hablar de nuestros sentimientos. Me siento mal, me siento frustrada, me siento que hoy fui muy agresiva. Nosotros no creamos la enfermedad. Ojo con estas cosas. Nosotros no creamos la enfermedad. No generemos promesas, ¿sí? Hay asilos y hay centros de atención. Y sobre todo, recomiendo mucho reír con nuestro enfermo, amar a nuestro enfermo, disfrutar los buenos momentos con nuestro enfermo. Entonces, ¿de qué se trata? De continuar viviendo, ubicando a nuestro ser querido en un lugar muy especial. Convivir con él o con ella, dándole no cantidad, sino calidad de tiempo. Hacer cosas a su lado, no perder el vínculo, no quedarse callados, platicar con él, hacer su libro de vida, hacer actividades con él. Deterioro cognitivo y que nos enfrentaremos a que no nos hable ni nos reconozca. Esto es lo más duro de esta enfermedad, ¿sí? Y se los digo como alguien que vivió con un paciente de Alzheimer. El deterioro cognitivo llega a que no nos hable ni nos reconozca, ¿sí? Entonces, son cosas con las que tenemos que estar trabajando. Y en fin, esta es la lámina que trata de resumir como esta paz interior en donde trataremos de darle a nuestro enfermo lo mejor de nosotros mismos, vivir cada día como se presente, ser empáticos con él, tratar de ayudarlo, tratar de vivir los buenos momentos, reírse con él cuando todavía se pueda, hacerle la vida más fácil. Recomiendo muchísimo un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo nos permite hablar de nuestras emociones, nos permite trabajar la pérdida, nos permite generar y ampliar nuestros vínculos emocionales que no estén centrados solo en el enfermo, nos permite sobre todo escuchar otras realidades, cuidar al enfermo con una actitud razonable y abierta, hablar de la memoria, del recuerdo y sobre todo tener espacios personales como puntos de fuga, ¿sí? Para tratarnos, para querernos a nosotros mismos. Bueno, con esto termino y en un momentito más vendrá con ustedes el ingeniero Iván. Hay muchas películas hoy, como me dicen en el chat, efectivamente hay muchas películas que trabajan el asunto de Alzheimer. Recientemente salió un documental de una escritora que trata de, cuando le dan el diagnóstico, de retratarse y de verse a sí misma todos los cambios, ¿sí? Muchísimas gracias. Les deseo todo lo mejor y sobre todo ser muy empáticos. Gracias por su presencia.